Hola, hola, ¿qué tal amigos? Vamos a desarrollar un tema muy importante que se requiere para su examen, que es la política. La política en Colombia se ha caracterizado a lo largo de su historia por un predominante bipartidismo, siendo de los pocos países hispanoamericanos donde los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, han sobrevivido hasta el siglo XXI. Como consecuencia de esto, la política colombiana destaca por no haber sido regida nunca por una mayoría de izquierdas en sus más de 2 siglos de historia en las dos instituciones principales del país, cuáles son la Casa de Nariño y el Congreso, y estas han sido gobernados siempre por el centro y la derecha en alternancia. Recordemos que la historia colombiana también se ha caracterizado por el radicalismo político que ha desencadenado numerosos conflictos armados internos, guerras civiles e incluso conllevaron a la separación de Panamá. Durante el siglo XX, luego al final de la Guerra de los 1000 días, los ideales socialistas tomaron fuerza y se radicaron del Partido Liberal y también conllevó a la creación del Partido Comunista Colombiano y otros partidos también. Sin embargo, este y los demás partidos de izquierda siempre fueron minoritarios. También es importante conocer cómo están diseñadas las ramas del poder público, porque son temas fundamentales para su examen. Entonces tenemos las ramas del poder público que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, como lo pueden apreciar aquí en el recuadro. Los cargos cuáles son: de la ejecutiva, el presidente de la República de Colombia; de la legislativa, que se divide en el Senado y la Cámara de Representantes, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes; y de la judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También es importante que usted tenga en cuenta cuál es la fecha de inicio de cada uno de esos cargos. Entonces, de la ejecutiva tenemos que es el del 7 de agosto, cuando comienza el periodo presidencial. Y del Senado y de la Cámara el 20 de julio, que es cuando comienzan las sesiones. Y de la judicial el 25 de enero de. Recuerde que debe tomar nota en su agenda personal porque son temas que usted tiene que ir interiorizando y tiene que ir estudiando y entrenando, porque son preguntas de examen. Sí o sí le van a salir preguntas relacionadas con los temas que estamos viendo en estos entrenamientos. ¿Pero qué es el bipartidismo? Luego de la independencia en los años 1840 surge la República de la Nueva Granada. Los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, ahí ya tenemos una fecha clave de cuándo fue que nacieron estos partidos y a raíz de qué. La ideología entre ellos fue en el principio bastante constante. Los conservadores favorecían un Estado centralista y confesional, o sea, católico, siendo apoyado por la clase terrateniente latifundista. En contraste, los liberales propugnaban por un Estado federal y con una fuerte separación entre la Iglesia Católica y el Estado. El siglo XIX estuvo marcado por varios eventos bélicos donde se alternaba la política del discurso con el de las armas. Una de las confrontaciones bipartidistas más trascendentes en la historia política colombiana fue la Guerra de los 1000 días. La guerra no trajo sino devastación y la pérdida de Colombia de uno de los más importantes territorios, Panamá, en 1903. En términos económicos, dentro del liberalismo surgieron dos corrientes en el siglo XX, una proteccionista y la otra librecambista. Los conservadores favorecieron únicamente el proteccionismo. Estas diferencias sobrevivieron adaptadas a los nuevos tiempos durante más de un siglo, hasta que en el año 1950, en la dictadura de Rojas Pinilla, se creó el Frente Nacional, situación política que permitía a los dos partidos alternarse en el poder y mermar las diferencias. Como resultado de este inusual estado de la política, se formó una especie de partido único. Al culminarse el Frente Nacional en 1974, la diferencia ideológica entre ambos partidos se había difuminado bastante. Ahora bien, la Constitución de 1991 permitió el multipartidismo, otorgando la personería jurídica a través de la presentación de 50.000 firmas, al haber obtenido en la elección anterior 50.000 votos, o con tan solo alcanzar representación en el Congreso de la República. Después de la Constitución de 1991, la legislación incentivó la participación de nuevos movimientos en el escenario político, pero esos esfuerzos han sido tan escasos que en las elecciones de 2006 y 2010 han sido elegidos gobernantes mediante el sistema de movimientos alrededor de figuras disidentes de los partidos conservador y liberal. En tiempos recientes, algunos partidos han aparecido como alternativas al sistema bipartidista. Los más destacados al principio, partidos socialistas como el Partido Común,
Comunista, nacionalistas como el gaitanismo y la ANAPO de Rojas Pinilla. En la actualidad son partidos Mira, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde. El partido de la U, Cambio Radical, y el uribismo a través del Centro Democrático se han formado a través de disidencias liberales y conservadores. Debido a los cambios recientes en la ley electoral, en la actualidad hay un proceso dinámico de realineación de los movimientos políticos. Ahora bien, la reforma política del 2003 estableció medidas para cohesionar las fuerzas políticas y reducir la cantidad de partidos. Fue así como el Acto Legislativo 1 de 2003 elevó el umbral para obtener la personería jurídica al 2%. Las elecciones legislativas del 2006 dieron como resultado un grupo más pequeño de partidos y movimientos políticos. El número de partidos y movimientos que obtuvieron representación en el Senado fue de 10 nomás. Sin embargo, ahora vamos a ver. La reforma política de 2009 nuevamente elevó el umbral, sin embargo lo hizo solo hasta las elecciones del 2014. Los movimientos políticos que lograron superar el umbral del 2% en las elecciones legislativas llevadas a cabo en 2010 y que lograron la personería jurídica según lo establecido en la reforma política fueron solamente 8. Los movimientos políticos que superaron el umbral del 3% en las elecciones legislativas llevadas a cabo en marzo del 2014 y que lograron la personería jurídica fueron 9. Sin embargo, estos no son los únicos que conservaron su personería jurídica. 4 movimientos más la conservaron por normas que protegen a las minorías en Colombia, para un total de 12 partidos políticos en Colombia. Para las elecciones del 2018, la modificación al artículo 18 de la Constitución Política por el Acto Legislativo de 2009 sigue vigente y el umbral continúa en el 3%. El artículo 263 de la Constitución fue modificado por el Acto Legislativo 2 del 2015. Esta es la historia de nuestra política y hoy día, según el Consejo Nacional Electoral de Colombia, el reconocimiento y la creación del partido de las FARC, las organizaciones políticas que en la actualidad cuentan con personería jurídica en Colombia son 32. Así que tenemos una breve reseña de la política que usted debe indagar y profundizar para que tenga bases fundadas y pueda responder bien en su examen.